Bien, la siguiente. En la exploración de vías biliares con derrame de contenido, ¿qué tipo de herida es? Limpia, contaminada, sucia o infectada. ¿Qué es la exploración de vía biliar con derrame de contenido? ¿Será una infectada? No, no es cierto. Sucia tampoco. ¿No? ¿Será limpia? Tampoco, ¿no es cierto? ¿Es una limpia contaminada o una contaminada? ¿Cuál creen que es? ¿Seguro? En la exploración de vías biliares dice con derrame de contenido, ¿qué tipo de herida es? No les dice con derrame de contenido purulento, ni no les dice si es un derrame de contenido de una colangitis, ¿no es cierto? Si fuera una colangitis con contenido purulento, sí sería una contaminada, pero no les implica eso. Entonces, lo que para fines prácticos, ¿qué han hecho? Han hecho la cirugía y han abierto mucosas, ¿no es cierto? Han abierto mucosas. Entonces, una herida limpia, contaminada. Muy bien. El tipo de hernia que desciende por el conducto espermático paralelo al cremáster, ¿cuál es? La inguinal directa, la inguinal indirecta, crural, umbilical. Bueno, acá debe decir Spiegel, ¿no? No, no es quien está mal tipeado. ¿Cuál es? La indirecta, ¿no es cierto? La indirecta. Muy bien. La siguiente dice, la fiebre, el dolor en hipocondrio derecho, la ictericia, es conocido como triada de Charcot. Es característico de, muy bien, la colangitis. La siguiente, paciente varón de 35 años con dolor perianal, después de defecar más tumoración dura en ano y dificultad para sentarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fisura anal, absceso perianal, fístula perianal, trastorno vascular perianal, o sea, una hemorroides trombosada, o un pólipo rectal prolapsado. Es un paciente joven que tiene dolor perianal después de hacer la deposición y tiene una tumoración dura en ano, ¿no? Y dificultad para sentarse. ¿Qué creen que es? Aquí, ¿qué les falta? Les faltaría, para hacer el diagnóstico, el que tiene signos de flogosis. ¿Ya? ¿Qué sería? Un absceso perianal. ¿Ok? Un absceso perianal. ¿Por qué no les ponen el signo de flogosis? Porque en algunos abscesos perianales, especialmente los profundos, los isquiorrectales o los pelvirrectales, no existe los signos de flogosis característicos, ¿no? Si son un poco profundos, ya no se ven. Muy bien, la siguiente. ¿Cuál de las siguientes es una hernia congénita? Dice. La hernia inguinal directa, la hernia epigástrica, la hernia inguinal indirecta, la hernia crural o la hernia obturatriz. La inguinal indirecta, ¿no es cierto? Su otro nombre es la hernia inguinal congénita, ¿no? O del joven o del niño. Muy bien. Dice, la causa mecánica más frecuente de obstrucción intestinal posoperatoria es, ya saben eso, ¿cuál es? Adherencias, ¿no es cierto? Muy bien. Paciente dice que llega a la emergencia y se le diagnostica ruptura hepática. El tratamiento de elección es hemihepatectomía, taponamiento hepático, trasplante hepático, o todas son correctas, o ninguna. ¿Qué le harían a un paciente que entra a la emergencia, ¿no? Debe entrar con este diagnóstico, ruptura hepática, debe estar en shock, ¿no es cierto? Hipovolémico. Lo meten a sala y le encuentran una ruptura hepática. ¿Qué se hace ahí? ¿Le sacarían la mitad del hígado? No, no es cierto. ¿Le harían un trasplante? Nunca se hace por emergencia, ¿no es cierto? Hay que buscar donante y todo eso. Lo que se hace ahí es un taponamiento hepático nada más, o sea, se para el sangrado, se hace una cirugía de control de daños. Muy bien, la siguiente. ¿Cuál es el tumor apendicular más frecuente? El adenocarcinoma, el tumor carcinoide, el leiomioma, el sarcoma o el mucocele apendicular. El tumor carcinoide, ¿no es cierto? No se olviden del tumor carcinoide. El tumor más frecuente del apéndice es el tumor carcinoide. Los tumores carcinoides más frecuentemente se van a sentar en el apéndice también. ¿Ya? Por ambos lados es. La siguiente dice, el síntoma más frecuente del síndrome carcinoide es enrojecimiento, diarrea, falla cardíaca derecha, broncoespasmo o falla cardíaca izquierda.
enrojecimiento, ¿no es cierto? Enrojecimiento, muy bien. El tipo de vólvulo colónico más frecuente es el transverso, sigmoides, del ángulo esplénico, el ciego, el ángulo hepático. Del sigmoides, ¿no es cierto? Del sigmoides. Puede haber en el transverso y en el ciego también, los vólvulos. Muy bien, la siguiente dice, la operación de Billroth II incluye antrectomía con gastroduodenostomía, gastrectomía total con anastomosis en Iderruck, antrectomía con gastroyeyunostomía, seromiotomía anterior con vagotomía troncular posterior o ninguna de las anteriores. ¿Qué cosa es la Billroth II? Ya, la antrectomía con gastroduodenostomía, o sea, sacar el antro y unir el estómago residual al duodeno, ¿eso qué es? Eso es la Billroth I. Esto es la Billroth I. La antrectomía, o sea, sacar el antro y hacer una gastroyeyunostomía, o sea, unir el residual, el remanente del estómago a un asa yeyunal, a eso se llama Billroth II. ¿Ok? A eso se llama Billroth II. Esa es la respuesta. Muy bien, la siguiente. ¿Cuál debe ser el conteo de plaquetas antes de la cirugía? ¿No? ¿Cuál es el conteo seguro de plaquetas antes de operar? El mínimo. Más de 200.000, más de 50.000, más de 100, más de 80 o más de 150.000. ¿Cuál debería ser? Más de 50.000. ¿Ya? Esa es la cifra mínima con la que uno puede entrar a operar y tener una mínima seguridad de que el paciente no se va a desangrar por trombocitopenia. Si el paquete globular subía un punto la hemoglobina, un concentrado de plaquetas, ¿en cuánto le sube el conteo de plaquetas? Promedio. Más o menos. Un poquito menos es, ¿no? Es 10.000 más o menos. ¿Ya? 10.000 unidades. Muy bien. La siguiente dice, la fiebre en las primeras 24 horas posoperatorias se debe principalmente a infección urinaria, infección pseudoperatoria, telectasia, embolia pulmonar o gangrena dérmica posoperatoria. ¿Cuál era? La telectasia, ¿no es cierto? La telectasia, no se olviden. La telectasia es típico de la fiebre en las primeras 24 horas. La siguiente, la hernia de Littré, tiene por contenido ¿a qué? Muy bien, al divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Al divertículo de Meckel. La hernia inguinal indirecta ocurre por, dice, debilidad de la pared posterior, persistencia del conducto peritoneo vaginal, inserción anormalmente alta del tendón conjunto, esfuerzos repetidos o estreñimiento. ¿Cuál? La persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? Es la persistencia de un conducto que va del peritoneo hasta la túnica vaginal del testículo, ¿no? El resto de las alternativas son causas de hernias inguinales directas, ¿ok? Directas. ¿Qué estructuras de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? La epidermis, la dermis, la hipodermis, la epidermis y la dermis, o la epidermis, dermis e hipodermis. Muy bien, la D, ¿no es cierto? Epidermis y dermis. Muy bien. En las quemaduras, dice, según la regla de los 9, a las quemaduras de la cabeza y el cuello les corresponde un porcentaje de... ¿Cuánto? 9, ¿no es cierto? 9%. Muy bien. La siguiente, la 126, dice, el arco arterial de la curvatura menor del estómago está formado por la gastroepiploica derecha más gastroepiploica izquierda, la coronaria estomáquica más la pilórica, la gástrica derecha más la pilórica, la gástrica izquierda más la coronaria estomáquica, el último vaso corto y la gástrica izquierda, la coronaria estomáquica más la pilórica. ¿Ok? Muy bien. Ojo, a la coronaria estomáquica también le llaman gástrica izquierda. ¿Ya? De eso no se olviden. Y a la pilórica también le llaman gástrica derecha. Entonces les podrían poner en las alternativas gástrica derecha y gástrica izquierda, ¿no? Sería lo mismo. La siguiente dice, el tumor de Krukenberg corresponde a
Un tumor ovárico con metástasis a estómago, tumor ovárico con metástasis contralateral, cáncer gástrico con metástasis a ovario, cáncer gástrico con metástasis a pelvis o cáncer duodenal diseminado a útero. ¿Cuál es? A ovario, ¿no es cierto? A ovario, muy bien, ¿no? En realidad eso lo ven más en ginecología, ¿no es cierto? Porque es cualquier tumor que tenga una metástasis al ovario, ¿no es cierto? De la zona abdominal. ¿Cuál es la localización más frecuente, dice, de los tumores carcinoides? ¿No? Es la otra pregunta. El apéndice, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Y el tumor más frecuente del apéndice también es el tumor carcinoide. Muy bien, la siguiente dice, la localización más frecuente de los falsos divertículos del colon es en el colon transverso, el ciego, el colon ascendente, el descendente o el sigmoides. En el sigmoides, ¿verdad? A medida que se acerca al sigmoides, los falsos divertículos aumentan. Muy bien, el pseudoquiste del páncreas, dice, se forma principalmente por trauma pancreático, pancreatitis, infección pancreática, cáncer de páncreas perforado o heridas por arma blanca sobre el páncreas. ¿Por qué? El pseudoquiste. Vimos, ¿no es cierto? Antes, pseudoquiste. Acuérdense, a ver, dicen, trauma pancreático no es, ¿no es cierto? Cáncer de páncreas tampoco, heridas por arma blanca sobre el páncreas tampoco. Están dudando, supongo, entre estas dos, pancreatitis e infección pancreática. Ok. Si fuera una infección pancreática, ¿por qué al pseudoquiste se le daría el manejo conservador? ¿No es cierto? No tiene lógica, ¿ok? Entonces, los pseudoquistes en general se dan por secuela de una pancreatitis, ¿ok? Sea infectada o no, eso no tiene nada que ver. Muy bien, la 131 dice, se denomina esófago de Barrett A. El esófago contenido en la hernia hiatal, hernia por deslizamiento hiatal, a la metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo, hernia hiatal paraesofágica o el reflujo gastroesofágico sin irritación esofágica, es acá. La C, ¿no es cierto? Metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo gastroesofágico, ¿no? Este gastroesofágico se bajó acá, ¿no? Es metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo gastroesofágico, falta ahí. A la C, auméntele gastroesofágico. Muy bien. La siguiente. ¿Cuáles son las características clínicas que clasifican como una obstrucción intestinal alta? Gran distensión y vómitos tardíos, vómitos precoces y distensión en el epigastrio, vómitos precoces con distensión difusa del abdomen, vómitos fecaloideos y distensión moderada o ninguna de las anteriores. Vómitos precoces, ¿no es cierto? ¿Qué más? Distensión en el epigastrio, ¿no es cierto? Esa es la característica de las obstrucciones intestinales altas. Muy bien. La siguiente dice, ¿en cuál de los siguientes procedimientos se considera que la herida operatoria es limpia, contaminada? ¿No? Exploración de las vías biliares, tiroidectomía, apendicectomía por apendicitis aguda perforada, drenaje de absceso subfrénico o mastectomía. Creo que ya vimos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál era? Limpia, contaminada. La exploración de vía biliar, ¿no es cierto? Bien. El dren en T o el dren de Kerr se coloca después de una coledocotomía, después de una colecistectomía, después de una colecistostomía, después de una gastrectomía total o ninguna de las anteriores. ¿Cuándo se coloca el dren de Kerr? Después que abren, ¿qué órgano? La vesícula o el colédoco. El colédoco, ¿no es cierto? Ahí se pone un dren de Kerr. Entonces, será después de una coledocotomía, ¿no? Coledocotomía significa abrir el colédoco, ¿no? Aperturar el colédoco. Muy bien. El tratamiento quirúrgico, dice, del paciente con hilio biliar consiste en descompresión nasogástrica, iliocolectomía, enterotomía y extracción del cálculo, colecistectomía o derivación biliodigestiva. ¿Qué se debe hacer? ¿No?
el hilio biliar. Ojo, le están hablando del hilio biliar, no de la fístula biliodigestiva, ¿no es cierto? Que es la causa primaria, digamos, del hilio biliar. Cuando ustedes entran a operar un hilio biliar, lo que están tratando es una obstrucción intestinal debido a un cálculo, ¿no es cierto? ¿Qué harían? En esos casos lo que se hace es se apertura el intestino a la altura del cálculo, se extrae el cálculo y se sutura el intestino, o sea, enterotomía y extracción del cálculo, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Posteriormente se debe evaluar si es que este paciente va a requerir o no una derivación biliodigestiva, ¿ok? La siguiente, ¿qué alteración ácido-base sufre un paciente con obstrucción pilórica con vómitos de varios días de evolución? Alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Alcalosis metabólica. Muy bien. La siguiente, el gas que habitualmente se usa para la creación del neumoperitoneo en la cirugía laparoscópica es el anhídrido carbónico, el CO2, ¿no es cierto? Muy bien. La causa más frecuente de apendicitis es coprolitos, hiperplasia linfoide, parásitos, A y B o ninguna. A y B, ¿no es cierto? Coprolitos e hiperplasia linfoide, ¿no? Los dos, las más frecuentes. Pero de estas, la más frecuente de todas es la hiperplasia linfoide. Según la segmentación hepática actual, la vesícula biliar se encuentra entre los segmentos 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 o 5 y 6. ¿Entre cuáles? Entre el segmento 4 y el segmento 5, ¿ok? En esa zona está, entre el segmento 4 y el 5. El tercer grado de hemorroides internas se caracteriza por prolapso con reducción espontánea, hemorroides sin prolapso, prolapso que requiere reducción digital, prolapso que no se puede reducir o prolapso y estrangulamiento. ¿Cuál es el tercer grado de hemorroides? Eso, ¿no? Prolapso que requiere reducción digital, ¿no es cierto? Ese es el prolapso, el hemorroides de tercer grado. La siguiente dice, en un paciente adulto con hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia entre todas estas es Bassini, Lichtenstein, McVeigh, Halsted o ligadura alta del saco. Lichtenstein, ¿no es cierto? 5 veces menos recidiva que con las que no se usan malla, ¿okay? Un quinto menos de recidiva. La profilaxis antibiótica en cirugía está indicada en pacientes con colecistitis aguda, apendicitis, cirugía de colon, vólvulo y necrosis sigmoidea o hernia umbilical estrangulada. ¿En cuál de estas ustedes darían profilaxis antibiótica? En cirugía de colon, ¿no es cierto? Es como si les preguntaran a cuál de estos pacientes le dan una dosis de antibiótico y no le tratan más, ¿no es cierto? No dan más antibiótico. En la cirugía de colon, ¿no es cierto? Porque en la colecistitis aguda le tienen que dar tratamiento antibiótico. En la apendicitis, en general, le tienen que dar tratamiento también. En el vólvulo y necrosis sigmoidea también, porque ahí va a haber traslocación bacteriana, va a haber infección dentro del abdomen. Una hernia umbilical estrangulada, lo mismo, ¿no? Porque había necrosis, ¿no? Acá sería cirugía de colon. Muy bien, un paciente de edad avanzada ingresa por urgencias con rectorragia masiva. La causa más frecuente de dicho sangrado, ¿qué será? La diverticulosis, ¿no es cierto? O enfermedad diverticular. Varón de 60 años de edad, fumador de 30 cigarrillos diarios con antecedentes de hipertensión y angina de pecho, que acude por presentar desde hace varios meses dolor periumbilical cólico 20 minutos después de las comidas y pérdida de 7 kilos de peso por disminución de la ingesta. Su diagnóstico de sospecha es isquemia mesentérica aguda, angina intestinal, colitis isquémica, ulcus duodenal o úlcera duodenal, que es lo mismo, o angiodisplasia intestinal. ¿Qué sería? Es un paciente de 60 años, fumador crónico, ¿no? Tiene hipertensión, tiene angina de pecho también, ¿no? Probablemente producto del cigarro, producto de la mala alimentación. Presenta hace varios meses dolor periumbilical cólico 20 minutos después de las comidas. ¿Eso es típico de qué? De la isquemia mesentérica aguda o de una colitis isquémica. De una colitis isquémica, ¿no es cierto? Es típico de estos pacientes que tienen una isquemia intestinal crónica, ¿okay? Así como hay una angina de pecho,
hay una angina intestinal también, ¿no? Probablemente hay una arteriosclerosis moderada en las arterias mesentéricas que cuando el paciente ingiere los alimentos produce una pseudoisquemia, por eso es que hay dolor. Muy bien, la siguiente dice, en un paciente que una semana antes ha padecido un ataque de pancreatitis, se demuestra la presencia de un pseudoquiste. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada? Drenaje quirúrgico inmediato, drenaje transcutáneo con control ecográfico, administración de antibióticos, observación durante 4 a 6 semanas o administración de antiinflamatorios. La observación, ¿no es cierto? Hay que observarlo, 4 a 6 semanas. Muy bien. Dice, un paciente ictérico tiene vesícula palpable como único hallazgo. ¿Cuál de las siguientes será la causa más probable de la ictericia? Coledocolitiasis, colecistitis aguda, colangiocarcinoma, carcinoma de la cabeza pancreática o colangitis esclerosante. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es lo más frecuente? Paciente ictérico con vesícula palpable, como único hallazgo, ¿no? O sea, una vesícula palpable no duele, ¿no? Es único hallazgo, solamente hay vesícula palpable en un paciente ictérico. Para completar la triada, si les dijeran más disminución de peso, ¿en qué pensaría? Un carcinoma de la cabeza de páncreas, ¿no? Vesícula palpable, no dolorosa. En un paciente ictérico siempre hay que sospechar de carcinoma de cabeza de páncreas. Bien. Señale la respuesta correcta en relación a las complicaciones de la enfermedad diverticular del colon, dice, ¿no? La diverticulitis es más frecuente en el colon izquierdo que en el derecho. En la fase aguda de la diverticulitis, el método diagnóstico de elección es el enema opaco. La hemorragia diverticular es más frecuente a nivel de divertículos del sigma. Los divertículos son causa muy rara de hematoquesia. En la mayoría de los casos de hemorragia diverticular se necesita cirugía, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice. ¿Cuál es lo correcto ahí? Acá lo correcto es esto, ¿no? La diverticulitis es más frecuente en el colon izquierdo que en el derecho, ¿no? Eso es lo más. Por eso incluso la enfermedad diverticular complicada con diverticulitis se le conoce como apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Así es su otro nombre. Muy bien, la otra. Paciente varón de 60 años de edad presenta dolor abdominal difuso, ocasionalmente se extiende desde el epigastrio a la espalda. Mejora algo al flexionar el tronco hacia adelante. El dolor se acompaña de la presencia de ictericia, prurito, orinas colúricas y pérdida de peso. A la exploración se palpa una vesícula biliar aumentada de tamaño y signo de tromboflebitis en las piernas. Analíticamente está elevada la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y la bilirrubina. ¿Cuál será el origen del cuadro de este paciente? Tumor de Klatskin, cáncer de páncreas, pancreatitis crónica, hepatocarcinoma o colecistitis aguda, ¿no? Es un paciente varón de 60 años. Presenta dolor abdominal difuso, ocasionalmente se extiende desde el epigastrio a la espalda. Mejora algo al flexionar el tronco hacia adelante, ¿no? Estos son síntomas que nos tienen que hacer pensar en algo específico. El dolor se acompaña de la presencia de ictericia, prurito, orinas colúricas y pérdida de peso. A la exploración se palpa una vesícula biliar aumentada de tamaño y signos de tromboflebitis en las piernas. ¿En cuál pensaría? En cáncer de páncreas, ¿no es cierto? En cáncer de páncreas, ¿no? Esto de dolor en el tronco, ¿no? Que se va a la espalda, mejora un poco al presionar, es una posición antálgica, ¿no? Típico de los dolores retroperitoneales. Muy bien, la otra dice, señale la respuesta incorrecta ante una paciente a la que se le ha realizado una laparotomía y presenta crepitación a la palpación alrededor de la herida quirúrgica. Y en las radiografías de tejidos blandos se demuestra la existencia de gas en el tejido subcutáneo. Dice, la presencia de gas en las heridas siempre requiere una actuación quirúrgica inmediata. La presencia de gas podría deberse a la presencia en la herida de pseudomonas o de peptostreptococos. El gas puede haberse formado por la manipulación quirúrgica de los tejidos. Hay que vigilar muy estrechamente la herida y al paciente, ya que puede tratarse de una gangrena gaseosa. Puede tratarse de celulitis necrosante por gram negativos. ¿Cuál es lo incorrecto?
Bien, aquí lo incorrecto, lo falso es la presencia de gas en las heridas siempre requiere una actuación quirúrgica inmediata. No es así, ¿no? El resto es correcto. Ahora, ¿por qué? Porque en la manipulación de los tejidos, cuando hay una cirugía, una incisión grande, el gas se puede quedar en el subcutáneo y eso puede producir crepitación hasta que el cuerpo lo absorba, ¿no? Puede pasar. Si no supieran nada del tema, ¿no? Se olvidaron, no leyeron, ¿cómo lo pueden contestar esto? ¿No? ¿Por qué? Porque dice la presencia de gas en las heridas siempre, ¿no? Requiere una actuación quirúrgica inmediata. Rara vez cuando hay una alternativa absoluta en medicina es cierta, ¿ok? Acá dice la presencia de gas podría, el gas puede haberse formado. Hay que vigilar muy estrechamente la herida y al paciente ya que puede tratarse de una celulitis necrosante, ¿no? Cuando todas las alternativas son relativas y hay una que es absoluta, en general esa es la respuesta. ¿Ya? En general esa es la respuesta. La última, la pérdida de la matidez hepática a la percusión en un paciente con traumatismo abdominal cerrado se asocia a hemoperitoneo, traumatismo hepático, perforación de víscera hueca, traumatismo esplénico o ruptura vesical. ¿Qué será? Un trauma abdominal cerrado, ¿no? Con pérdida de la matidez hepática. ¿Por qué se puede perder la matidez hepática? Por aire, ¿no es cierto? Aire en la cavidad peritoneal. Y si hay aire en la cavidad peritoneal, es normalmente por una perforación de víscera hueca. ¿Ok? Muy bien, doctores, ¿no? Con eso hemos terminado ya el repaso.